Ok, la invitación dice de NERSIP a OIV corta, porque es un camino, es un flujo, es un transitar desde los cumplimientos de este requerimiento de cumplimiento de controles, que es más bien un gap análisis, si están de acuerdo conmigo. Una entidad externa me pide que me evalúe en ciertos rangos de impacto y después me propone, más bien me obliga a una lista de controles y esos son los que tenemos que cumplir. ¿Ok? Y por otro lado, estos requerimientos de ser un O I B corta. Bueno, a nosotros también nos cayó, no somos una empresa eléctrica, somos una empresa de servicios tecnológicos, de ciberseguridad, computacionales, eh, de cumplimiento como este, y atendemos a empresas que sí son del ámbito eléctrico o son empresas públicas, o sea, atendemos a operadores de importancia vital y también gestionamos servicios, gestionamos tecnologías de ello y por lo tanto somos también un operador de importancia vital. Pero en el ámbito eléctrico, ¿cómo es esto? Bueno, todas las empresas eléctricas son prestadores de servicios esenciales porque brindan un servicio ya sea de generación, transmisión o distribución, habilitando energía eléctrica para el país. Y algunos de ellos, ¿ok? Cayeron en esta lista de operadores de importancia vital, la lista corta. Y vamos a ver cuál es esta diferencia y de qué se trata. ¿Ok? Bueno, les decía, estamos en el cumplimiento de SIP, A, O y B. En el ámbito tecnológico parece que nos encantan las siglas. CIP es Protección de Infraestructura Crítica en inglés. Viene de la institución norteamericana NERC. O sea, NERC, cuando hablan de NERC, es una organización. SIP, CIP es este requerimiento particular. Y los operadores de importancia vital es el requerimiento que pide la ley marco de ciberseguridad. Soy Jorge Olivares Olmos, soy gerente de consultoría y formación y bueno, lo voy a estar acompañando, guiando un poco este conversatorio. Nos acompañan y ya vamos a... Espérate que me están apareciendo admitir asistente, gracias a los que están integrando recién. En este conversatorio va a estar Fernando Muñoz Aranea de SAESA, que ya los vamos a representar. Algo estuvieron saludando y a los que llegaron más a tiempo. Y Marco González del grupo Tinguiririca Energía. Ambos son dolientes de estos temas. A ambos les ha tocado migrar de estos temas desde cumplir las 13 medidas urgentes de ciberseguridad del coordinador, pasar al NERCIP y hoy en día estar trabajando para cumplir con las exigencias de ser un operador de importancia vital. Algo de contexto, primero del NERCIP. Acuérdense que salió el 2019, después el 2022 salió una segunda versión en la que estamos trabajando hoy en día. Eh, este estándar o esta norma de cumplimiento nacional es una homologación de la versión internacional de NERC. Tiene criterios de calificación de impacto en alto, medio o bajo. Son cuatro, no son tres, porque hay una calificación que dice no le aplica, a usted no le aplica el ser una empresa que tenga que cumplir con estos requerimientos. Pero si te aplica, hay ciertas reglas que están catalogadas en el propio estándar de niveles bajo, medio o alto, ¿ok? Y esto limita un poco o regula la cantidad de controles o requerimientos que se tienen que cumplir. Dentro del documento, todas las reglas 6.1 algo son de impacto alto, las 6.2 algo son de impacto medio y las 6.3 algo son de impacto bajo. Por ejemplo, la gente que, incluso están los clientes libres, no solamente son transmisoras, generadoras o distribuidoras, también están clientes libres, o sea, grandes consumidores que, por ejemplo, por tener un sistema EDAC, caen en la categoría de 629 y por lo tanto son de impacto medio, y eso limita o restringe la cantidad de controles que se tienen que cumplir. En nivel de impacto alto hay que cumplir 43 de los 44 requerimientos, a nivel de impacto medio 39 y a nivel de impacto bajo 6, o sea, 39 o 43 son bien parecidos, pero la gente que está en nivel de impacto bajo tiene la obligación de cumplir 6 de estos. Ahora, recuérdense que cada requerimiento también se abre en ítems, o sea, tengo acá la tabla SIP del SIP 04, requerimiento 2 y algún conjunto de ítems. Los ítems dependen de cada SIP, no todos los SIP tienen la misma cantidad de granularidad de cumplimiento. ¿Ok?
Y estos son los famosos SIPs, estos son, mejor les llamamos dominios, ¿cierto? Son dominios, son ámbitos de cumplimiento. Y hay 14, no, mentira. Aquí dice SIP 14, pero fíjense que el SIP 1 no está porque no está habilitado, está obsoleto. Por lo tanto, hay del 2 al 14, significa que hay 13 dominios o ámbitos a cumplir, pero el que está en rojo, el SIP 12, por el propio estándar, hasta que lo modifique el estándar, hasta que salga una nueva versión del estándar chileno, me refiero, siguen siendo 12 activos porque este 13 está deshabilitado. Y los otros que están marcados en azul son aquellos que el propio coordinador ha puesto relevancia, la seguridad física, el reporte de incidentes, la recuperación del sistema. Ahora, ¿qué son estos SIP? Veámoslo brevemente, porque de hecho da para una conversa larga y los que quieran quedarse después o tener una sesión especial o particular para la conversa larga de estos SIP, lo podemos hacer. El SIP 2 tiene que ver con inventario. Habla de categorización de cibersistemas, pero eso no dice mucho. Lo que realmente, la pega que hay que hacer es generar inventario, pero no solamente inventario de equipos, sino que inventario de instalaciones, inventario de sistemas o cibersistemas, inventario de equipos, y los equipos son los ciberactivos. Entonces, el primer tópico, el SIP 2, es básicamente inventario. Estos tres tipos de inventario que hay que mantener actualizados, tienen que ser firmados por el encargado SIP, digamos, tiene su formalidad. El SIP 3 habla del marco normativo, los planes de implementación de estas prácticas y la gobernabilidad. O sea, aquí se define y se formaliza al menos un encargado y un delegado SIP, pero recomendamos que sea más que al menos, porque hay que tener una estructura que soporte este cumplimiento y para ello es sano tener una capa superior, un comité de cumplimiento, que ahí no se creen demasiados comités, ojalá crear un gran comité, bueno, depende del tamaño de la empresa, digamos, una empresa muy grande va a tener muchos comités para cada tópico. Empresas medianas, pequeñas, normalmente se comparten estos comités de alto nivel, que puede ser el mismo comité de gerentes, que a su vez asume o comparte responsabilidades respecto a cumplimientos de varios ámbitos. Por ejemplo, NERCIP, por ejemplo, operador de importancia vital, por ejemplo, el cumplimiento en la ley de protección de datos personales. Entonces, el 3 tiene que ver con tener las políticas, un conjunto amplio de políticas exigido, más la forma de aterrizar estas políticas en prácticas operativas y la gobernabilidad, como señalaba. Me anduve como resfriando el viernes. El SIP 4 tiene que ver con recursos humanos o gestión de personal o personas, como se les llaman ahora, han cambiado sus eufemismos. Por lo tanto, tiene que ver con contratación, mantención, despido, o también no se despiden las personas, se desvinculan, ¿ok? Para que no me reten. Capacitación, concientización y también toda la parte del control de acceso, pero no la parte tecnológica, sino que la parte de gobierno del control de acceso. O sea, toda la vinculación que haría un SAP, por ejemplo, con la gestión de las personas o alguna plataforma como Book en la gestión de personas y eso que pueda terminar y estar sincronizado con las autorizaciones de acceso con las cuentas de usuario. O sea, las cuentas de usuario tienen que estar conectadas con la gestión de las personas y por lo tanto hay que facilitar esa conectividad. Ojalá que haya algún tipo de automatismo y si no, la querida planillita Excel, digamos, o CSV, que pueda compartir la información entre un mundo y otro. Pero este punto del control de acceso se vincula directamente con esa facilidad o esa factibilidad de habilitar o deshabilitar controles de acceso, tanto lógicos como físicos, ¿ok? Mediante la gestión de las personas, la vinculación de las personas con la empresa. El SIP 5, este ya es netamente tecnológico, tiene que ver con perímetros de seguridad electrónica, la seguridad TITO. Cuando hablan de convergencia TITO, aquí hay un punto tecnológico importante donde se topan esto, que es este perímetro, que hay que definir el o los perímetros, porque pueden haber múltiples perímetros de seguridad electrónica entre el ámbito TI-TO, ¿ok? Ahora se pide que eso estén definidos, que tengan firewall de por medio. Mucha gente tiene una cajita, es decir, un equipo con dos tarjetas y que ese es el perímetro. La verdad que eso no le alcanza para el cumplimiento NERSIP. ¿Ok? Para tener
una real integración, debiéramos tener un firewall adecuado y también está el ARI, el acceso remoto interactivo, que es el que obliga a tener VPN, obliga a tener un segundo factor de autenticación, obliga a tener registros, etcétera. El CIP6, todo lo que es control de acceso físico, tanto el control manual como ojalá tener un sistema, un SCAF, un sistema de control de acceso físico automatizado. Este punto, ojo, es uno de los principales que hemos tenido, no problemas, sino que nos hemos encontrado con falta de gobierno. Muchas veces el responsable de esto es alguien local y no hay responsabilidades transversales o globales o corporativas. Es un punto. El CIP 7, aquí entra todo lo que es ITIL, aquí entra todo lo que es ciberseguridad, o sea, parche, antivirus, monitoreo y esas cosas. Securitizar los equipos de todos los temas tecnológicos y de ciberseguridad. El CIP 8, gestión de incidentes de ciberseguridad. Atento aquí porque las exigencias de NERCIP no son las mismas, ni en el mismo formato, ni en el mismo lugar, ni en los mismos tiempos que lo que exige el operador de importancia vital, así que hay que cumplir en ambos puntos. El CIP 9 tiene que ver con respaldo y recuperación de sistemas. Em, Ojo que esto no es solamente tener un backup, sino que probar esos backups. Así que la pregunta aquí, ¿han probado la recuperación de la data de un SCADA? ¿Han recuperado un SCADA? ¿Tienen la factibilidad tecnológica del equipo, de los respaldos, de las conexiones, de las configuraciones para reactivar el SCADA? ¿Tienen un proveedor que es el que maneja eso y que tiene la factibilidad y los datos y los conocimientos y el acuerdo para recuperarlo? ¿Lo han hecho una prueba? Hay que hacer pruebas, hay que hacer simulacros. El 10 tiene que ver con la gestión de cambios, configuraciones, vulnerabilidades, se explica por sí mismo. El 11, la protección de información sensible en los sistemas. Acá, básicamente, acá no hay mucha información de personas, sí las cuentas, sí las claves, sí el archivo o la data de configuración de los equipos críticos. El 12, bueno, está en stand-by. Cuando saltamos ya se va a reactivar. El CIP 13 tiene que ver con la cadena de suministro, con los proveedores, porque muchos de estos me habilitan o incluso algunos de estos proveedores me pueden estar entregando el cumplimiento o los registros operacionales para el cumplimiento de cada uno de los estándares. Y la seguridad física de las instalaciones, que esto más que el control de acceso tiene que ver con el perímetro, con el piso falso, con el soporte al data center, con la puerta de acceso que esté blindada, con el incendio, esas cosas. ¿Ok? Ya vimos algo de NERCIP, de hecho, hubo un vistazo a la ley marco de ciberseguridad. Esta es la ley 21663. Si ustedes entran a la BCN, la Biblioteca del Congreso Nacional, ahí hay una lista corta. Esto se encuentra también publicado. Siempre estas publicaciones en general salen en bonito y en feo. En feo, en el diario oficial, puro texto, pero también hay versiones en PDF con tapa y más bonita, tanto en español como en inglés. La ley marco habla de los servicios esenciales, quienes prestan estos servicios y también define quiénes son los operadores de importancia vital. Y acuérdense que hay una lista publicada oficialmente de quiénes son o somos estos operadores de importancia vital y la mayoría de las empresas del ámbito eléctrico lo son. ¿Ok? También declara que la agencia, que ya está caminando, Registro Nacional de Entidades Certificadoras, eso está en proceso, CECIR nacional y sectoriales también están en proceso la parte sectorial, el nacional está caminando, la obligatoriedad de reportar incidentes, nuevos reglamentos y también hay multas. Pero hoy en día el foco ahí no va por la multa, sabemos que está. ¿Qué pasa si eres un operador de importancia vital? Básicamente tienes que cumplir con estos temas, implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, mantener registro. Bueno, vamos a verlos como en detalle. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Este cubre casi todos, la verdad que debería cubrir todos los otros requerimientos. O sea, si tengo un SGCI bien implementado, por ejemplo, mediante la 27001, ojo, no obliga a la 27001, pero si se hace ese cumplimiento o esa implementación, se cumple. Así que bastaría eso. Tener un sistema de gestión basado en riesgo, que tenga gestión de mejora continua, eso es lo que básicamente se pide. Tener registros operacionales, esto es básico de un SGCI, así que estaría un poco de más, pero si alguien no se rige por la 2701, hay que tener presente que los registros operacionales hay que custodiarlos, mantenerlos y evidenciarlos.
Hay que tener un plan de gestión de ciberseguridad propio del SGCI, pero también hay que tener un plan de continuidad operacional. O sea, si a la 27001 le suman la 22301, por ejemplo, está impecable. Ahí tenemos, con eso cubrimos ya los requerimientos de un operador de importancia vital. Ahora, decirlo es fácil, cumplirlo es otra cosa. Tener un programa de revisión de ciberseguridad, hay que mantener este programa de revisión. Revisión significa simulacro, vulnerability assessment, checklist, lo que exige el propio SGCI. Cuando hablamos del PDCA, el check, este es el check del PDCA, del ciclo Deming. ¿Ok? Gestionar incidentes, está de más explicarlo. Aquí se pide reportabilidad en una hora y otros reportes intermedios más un reporte final. Atentos a que como operador de importancia vital, perdón, al revés, me tupí. Eso me pasa por leer ahí. NERSI pide una hora, como OIB se piden 3 horas, así que hay que partir atendiendo al más crítico, el de una hora. O sea, si ya en una hora tengo el reporte, tengo que copiarlo y tengo que mandarlo también al CECIR nacional. Hoy en día están separados, pero se está trabajando en una portería única, en un acceso único donde se pudiera reportar. Todavía no está, por ahora, duplicidad de reporte. Certificar los planes, va a estar una instancia donde empresas nacionales puedan certificar estos planes con una lista de empresas certificadoras, pero si uno también tomó una certificación internacional, esa va a estar revisada y podría ser acreditada también por la ANSI. Notificar a los afectados, esto es vital. O sea, antes, qué bueno que apareció, esto obliga a que los que sufran estos temas pasen también a ser notificados o integrados de lo que esté pasando. Programas de capacitación y concientización, más designar un delegado y un encargado y delegado. Sí, aquí están como dado vuelta. El delegado es el primario en la ANSI, el encargado es el primario en la NERCIP, perdón, sí, en la NERCIP, digamos, del coordinador eléctrico. Pero tener responsable y ojalá más de una persona. Hasta ahí llegamos con la introducción, con el qué está pasando, digamos, porque lo importante acá es qué se ha hecho, qué estamos haciendo, qué se necesita hacer. Y para esto vamos a hablar de este cumplimiento integrado del NERSIP y operadores de importancia vital. ¿Ok? En donde el foco de la NERSIP está por ver este cumplimiento como una lista de requerimientos exigidos en forma externa. En cambio, la ley marco me pide temas más de gestión, implementar un sistema de gestión, implementar un plan de continuidad operacional. Uno se basa en riesgo, el SGCI se basa en riesgo, el otro se basa en un cumplimiento gap. ¿Ok? Pero ambos van a llegar a controles y que al final es el mismo control. Si tengo que implementar un respaldo y recuperación, no hago un respaldo y recuperación para cumplir con NERSIP y otro para cumplir con la ANSI. Es el mismo. O sea, implementar la mejor práctica o las mejores prácticas es el objetivo y no ir detrás meramente del cumplimiento. También, ojo que están las 9 medidas esenciales que están en un proceso de consulta pública, que son exigencias básicas que va a partir la ANSI requiriendo a todas las empresas. Aquí está la lista de los controles, tanto de la ISO 2701 como de la 2702, que hay que tener la mano. También hay que tener a mano la necesidad de tener un sistema de gestión. Esto no es para repasarlo ni entenderlo por ahora, pero un sistema de gestión se ve más o menos así. O sea, hay muchas interacciones que hacen que el proceso de mantener los controles sea un proceso vivo, permanente en el tiempo. También la secuencialidad de cosas aquí no opera mucho, opera más el ir atendiendo los temas más críticos y donde hayan recursos. Por lo tanto, aplica mucho al tener un modelo ágil de implementación en los temas de cumplimiento, tanto del NERSIP como del ANSI, sobre todo en la integración. Considerar GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento, que permite dar una forma de entender el cumplimiento en protección de datos, seguridad de la información, continuidad del negocio, ciberresiliencia, infraestructura crítica. El plan Do Check Act, la mirada de Deming, de gestión de mejora continua, súper importante, y el considerar también que estos son mundos distintos, el mundo TI y el mundo T, y hay que velar porque conversen, porque se acerquen, porque haya una convergencia. ¿Ya? En muchos casos sigue siendo un tema de disputa, un tema de mirada disasociada. Hay que velar para que se sienten en una misma mesa, para que se hagan temas comunes y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación.
Vamos a este conversatorio, ¿ok? Quiero primero dejar para que se presente a don Fernando Muñoz y nos comente quién es él, qué están haciendo y por qué está por acá. Fernando, por favor. Pucha, nos dejaste sin palabras con tu presentación, ¿no? Yo creo que con Marco ya tenemos que agarrar nuestras cosas No, e no, irnos no, para la no, al casa, contrario. Lo que más irnos interesa a la son oficina. las Sí, experiencias de vida. no, Sí. no, ha sido todo un recorrido el que planteaste. Bueno, me presento nuevamente, Fernando Muñoz, vengo en representación del grupo SAESA, ya, tengo algunas certificaciones y galardones en el cuerpo, chapita, pero lo interesante acá, más que todo eso, es cómo hemos ido plasmando ya todos estos temas regulatorios, lo que yo le llamo la presión regulatoria, y lo digo de buena manera, hago un disclaimer inmediatamente. Yo soy una persona muy pro norma, ya soy un creyente de que basado en framework, en guías de trabajo, en estándares, es la única forma, o es la mejor forma, no digo que es la única, pero es la mejor forma de poder gestionar tus riesgos, gestionar tus brechas, llegar al objetivo común que en nuestro tema con Marco y con todo el gremio eléctrico es plantear una resiliencia, ya cómo estamos mejor preparados ante un evento. Y el seguimiento de estas normas que muchas veces, como tú lo planteaste, se intersectan en un punto u en otro, pueden generar cierto ruido, pero son temas que hemos tenido la suerte como gremio y como organizaciones regulatorias, ya hemos podido ir conversando, soslayando y mejorando, ¿ya? Un poco de historia junto con Jorge, ¿ya? Partimos con toda esta locura, yo le llamo locura, por ahí por el año 2017, ¿ya? Cuando en Chile todavía era muy incipiente el tema de ciberseguridad, cuando la ciberseguridad era simplemente tener una gestión de antivirus, una gestión de firewall, ¿ya? Pero los sectores, salvo el financiero en ese minuto, era lo único que tenían una normativa y un framework de trabajo bien establecido y formalizado, ¿ya? Y con un grupo de personas, ¿ya? Entre ellas Jorge Olivares, Marco estaba más chico, menor, mucho menor que Ujú. nosotros, ¿ya? Partimos muchas veces a reunirnos con las autoridades del país, ¿ya? A plantear nuestras inquietudes, necesidades, ya afortunadamente fuimos bien recibidos, bien escuchados, ¿ya? Y partió todo esto todo este camino que se ha recorrido, ¿ya? Cuando uno mira hacia atrás, cómo estábamos hacia el 2017, el recorrido ha sido harto, harto, harto. Hubiéramos querido que esto hubiera sido antes, sí, es cierto, pero no nos podemos quejar. Hoy día Chile está no a la vanguardia, pero sí dentro de los países que podemos decir que ha trabajado en una legislación, en una regulación para las empresas de operación vital, para las empresas de infraestructura crítica, lo que son los datos personales, etcétera. Entonces, todo esto nos ha llevado a que nuestro sector, y en lo particular mi empresa donde yo trabajo, ya estemos muy alineados a toda esta regulación, a estos estándares, lo que nos ha permitido ir creciendo y adquirir mayor credibilidad de parte de los directorios, ¿ya? O sea, tú te paras de otra forma, ¿ya? Si bien la mirada y la conversación todavía no es horizontal, ¿ya? Pero en ningún caso pasa a ser en 45 grados, sino que yo te diría que estamos, miro a la autoridad en unos 25, en unos 20 grados hacia arriba, pero ya son conversaciones más directas, ¿ya? Así que eso es un poquito de la historia, quién soy, ¿ya? Y les cedo la palabra a Marco. Ok, Fernando, muchas gracias. Por acá tenemos a Marco González, otro conocido del entorno, jefe de tecnología de la información, CISO, encargado SIP del grupo Tinglirica Energía. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Jorge y Fernando, por la presentación. Bueno, como bien lo comenta Jorge, soy Marco González, jefe de tecnología y CISO en el grupo Tinguirica Energía. Esta es una empresa chilena dedicada a la generación de energía hidroeléctrica renovable acá en Chile.
Esta empresa, bueno, el core del negocio está ubicado en la región de Libertador Original Bernardo Higgins, en la sexta región específicamente, con 2 plantas que están ahí operativas y funcionando, entregando energía al Coordinador Eléctrico Nacional. Bueno, básicamente en la compañía hemos enfrentado varios desafíos como muchas empresas en el sector de energía y lo que ustedes conversan, o sea, el tema de implementar normativas como el estándar NERSIP, el ser designado operador de importancia vital, considerando implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001 en un entorno donde sabemos que IT y OT, el ámbito industrial ya conviven, no es un tema que está aislado. Entonces, eso ha sido una problemática que hemos tenido que abordar. El tema de las duplicidades, por ejemplo, de los temas que se tienen que abordar tanto en TI como en TO, los distintos enfoques muchas veces de las auditorías que vienen, por ejemplo, del coordinador, otras auditorías que van a venir ahora por el tema de ser un operador de importancia vital. Entonces, el tema de tener una visión fragmentada del riesgo, creo que eso ha sido una problemática que hemos tenido que tratar de abordar como tal dentro de la compañía. Eh, como ejemplo, por ejemplo, hemos tenido que abordar algunas iniciativas de manera separada. Por un lado está NERSIP, por otro lado están los temas de seguridad del ámbito TI, ¿ya? Y muchas veces la continuidad se ha abordado también como algo independiente. Entonces, a veces eso genera duplicidades, por ejemplo, esfuerzos duplicados en temas que se parecen, la falta de priorización. Muchas veces eso también lleva a tener 2 estándares que estén ahí apuntando a la ciberseguridad y la baja visibilidad también de lo que es el riesgo real para el negocio. Creo que eso ha sido una problemática que yo creo que se nos ha dado a varias empresas del sector de energía y es lo que hemos venido tratando de enfocar. Ahora, hemos tratado de adoptar ahí un enfoque más adaptado a lo que pasa. Por ejemplo, pasar del cumplimiento netamente, mirar el cumplimiento al riesgo. Creo que eso es un tema también fuerte que hemos tratado de incorporar. ¿Ya? El pasar del cumplimiento normativo, en el fondo, a la gestión integrada de riesgo, creo que eso es importante. Por otro lado, el tema del modelo unificado también. Creo que es importante unificar modelos donde, por ejemplo, se ha integrado, no sé, por los inventarios activos, por ejemplo, que tenemos tanto de la infraestructura TI como la infraestructura TO, integrar los riesgos críticos del negocio. Creo que también eso es un tema que ahí hemos tratado de considerar en estas implementaciones. Los controles SIP, los controles que vienen por ser OIB, por la 27001 en una sola matriz, creo que eso es importante también a considerar. Y lo otro también la gobernanza, tener una gobernanza transversal. Creo que también eso es importante. Unificar muchas veces los comités para no tener comités separados, o sea, tener un comité que pueda resolver todos estos temas de continuidad operacional y riesgos críticos. Creo que ese ha sido el foco principalmente. Y también como resultado hemos visto varios temas que se han ido mejorando. Por ejemplo, las auditorías, la duplicidad de riesgos. Por ejemplo, en las auditorías creo que eso es un tema que te ayuda, teniendo esta mirada, mejorar la visibilidad, por ejemplo, también de los riesgos críticos. Creo que también eso es fundamental para que el negocio sepa cuáles son los riesgos que realmente hay que enfocarse. Eso también te permite priorizar las inversiones. Creo que también eso es algo importante y sobre todo con foco en la continuidad. Creo que esa es la mirada que le hemos dado para poder cumplir con esta normativa. Y lo otro también, la alineación que debe existir, tanto en IT como en OT. Creo que es fundamental esa alineación con la mirada siempre de lo que es el negocio. Entonces, yo creo que con eso hemos tratado en el fondo, cumplir lo que se exige. Estamos en esa mejora para poder cumplir al 100%. Creo que estamos todos con los mismos dolores, como tú lo comentabas, Jorge, hace un momento, pero sabemos que cumplir no es suficiente. O sea, hay que integrar el cumplimiento con el riesgo. Creo que eso es lo clave. Y lo otro también es la convergencia que existe, por ejemplo, tanto en el ámbito TI como en el ámbito TO. Nos hemos dado cuenta que va más allá de lo que técnico. O sea, esto es un tema organizacional, es un tema cultural y creo que toda la compañía finalmente tiene que ir a cumplir esta normativa y no tan solo el área técnica. ¿Verdad? Eso creo que es fundamental. Y por otro lado también la seguridad debe estar directamente conectada con la continuidad de servicio. Creo que también eso es importante para poder cumplir de buena manera los objetivos planteados. Entonces, acá el riesgo finalmente no es de TI ni TO, sino que básicamente es algo operacional
y ahí es donde finalmente debemos actuar. Creo que ahí debe ser el foco y es lo que hemos estado trabajando fuertemente en este último tiempo. Es como stopper en general, claro, hemos tenido varios temas, dolores, como tú lo contabas, Jorge y Fernando, eh, por resumir algunos, por ejemplo, la gestión de mantenimiento de los sistemas industriales. Eso requiere especialización, requiere especialistas que estén ahí preocupados. Eso nos ha costado a veces poder tener a la mano como para poder salir jugando con controles que requieren estos estándares, por ejemplo. El tema, por ejemplo, de los parches, las mantenciones que se tienen que hacer a la infraestructura. Eso es una mejora que se tiene que considerar y ha costado ahí avanzar un poco. El tema, por ejemplo, los temas OT, que son de ciberseguridad, a veces cuesta que las áreas industriales se hagan cargo de ciertos temas. Creo que a todos nos ha pasado y ahí es donde hay que tratar de apuntar. Y otros temas también, por ejemplo, el tema de los SCAF, los sistemas de control de acceso físico. Creo que eso también es un tema que ha costado incorporar. Creo que hay que tener bastante base para poder identificar el por qué se debe instaurar un SCAF, un sistema de control de acceso físico. Creo que eso son algunos de los stoppers que nos ha tocado lidiar, pero aún así, en resumen, creo que hemos podido abordar lo que es la integración de estas normativas y creo que con lo que les comenté vamos bien encaminados. Súper. Oye, gracias a ambos, ya los conocen. Más que expertos acá, porque, bueno, le ha tocado estas batallas, son sufrientes. Perdón. Eh, Esto no es instantáneo, ¿ah? Esto vamos a ir viéndolo en el camino y yo creo que también al final, en el resumen, este es un proceso largo, arduo, que deja canas o quita pelo. Eh, y yo cuando los conocí eran mucho más jóvenes, después de estas integraciones, después de estos cumplimientos, bueno, todos vamos cambiando. Vamos a algunos de los temas, ¿ok? Primero vamos con Marco, primer tópico, primer tema. ¿Cómo comentas, cómo aterriza esto del mero cumplimiento a un valor real? O sea, de cumplir por cumplir, digamos, a convertir cada uno de estos requerimientos en algo que sea propio del área, propio de la organización, que es lo que cuesta. O sea, hacerlo parte del proceso organizacional. Marco. Claro. Bueno, ahí Jorge, yo creo que el punto de inflexión finalmente fue dejar de ver el estándar de ciberseguridad NERSIP y el SGCI, la ISO 27001, como un checklist. O sea, aquí la idea es tratarlos como habilitadores de gestión de riesgo. Creo que eso ha sido lo fundamental. Nosotros finalmente alineamos controles a riesgos críticos del negocio, la continuidad de generación, por ejemplo, y la seguridad operacional. ¿Ya? Pero aún así, esa es la idea básicamente, de mostrar finalmente el valor en términos de resiliencia y no solo el cumplimiento. Creo que eso ha sido fundamental y lo hemos tomado como foco para poder implementar estas normativas. Creo que acá el cambio clave finalmente fue dejar de cumplir por cumplir. O sea, aquí empezar a gestionar los riesgos finalmente y hoy el foco no es el control. O sea, acá el foco principal es la continuidad del negocio. O sea, yo creo que esa es la mirada que le hemos dado para poder unificar ese criterio y en base a eso poder implementar la normativa respectiva. Pero ese ha sido el foco finalmente. Perfecto, muchas gracias. Número uno. Número dos. Vamos con Fernando. Fernando, tú comentaste algo de la unificación, o se comentó también por Marco, de marcos regulatorios, de framework regulatorio. O sea, debo cumplir con la ISA 62443, con el NIS 882, 853, con los SysControl, con la ISO 27002, 004, 005, 00 asterisco, con el NERSIP, con OIB, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo planteas? ¿Cuál ha sido el sufrimiento? ¿Cuál han sido las experiencias al respecto? Bueno, uno de los principales aprendizajes que hemos tenido en el grupo SAESA es entender que el llevar todas estas normativas, todos estos estándares, regulaciones de manera separada, es poco consistente, sostenible en el tiempo, eficiente, demanda muchos recursos, ya, duplicidad de procesos, etcétera.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros establecimos? Un gobierno de seguridad de la información, ¿ya? Donde ponemos al centro como un marco de gestión, ¿ya? A la ISO 27001, como un sistema de gestión de seguridad de la información. Y este sistema de gestión de seguridad de la información nos permite ir mapeando a otros estándares, ¿ya? Poniendo siempre el riesgo de por medio, tal como lo dice Marco, poniendo siempre el riesgo, ¿ya? Entonces, nos alineamos al estándar NERSIP, ¿ya? A través de la 27019 y NERSIP nos entrega todos los controles de ciberseguridad para la infraestructura crítica. Nos alineamos a la 22301 a través de los controles que establecen a 27001 con 22301. Hoy día nosotros tenemos, se nos viene todo lo que es la protección de datos personales. Y ahí tenemos una ISO que es la 701. ¿Ya? Entonces, ya tú te fijas que empiezas a tener lazos comunicantes entre un sistema de gestión y toda la normativa que empieza a aparecer, a florecer en esta fauna de estándares que hoy día tenemos, ¿ya? Pero a través de un marco de gestión, ya tú los puedes llevar, los puedes considerar, los puedes gestionar y administrar de una manera mucho más eficiente que llevarlo en forma separada. También está dentro de los desafíos 27017, 27018, o sea, estamos hablando de seguridad y servicios nube. ¿Por qué no conectarlos? ¿Por qué no pensar en un futuro, ya que viene todo este tema de cómo le damos seguridad y gobernanza a la inteligencia artificial? Porque es un tema la seguridad de la inteligencia artificial, la fuga de información, 42001. Entonces tú te empezás a fijar que tienes la posibilidad de armar un gobierno ya a través de este sistema de gestión y lo empiezas a comunicar con distintas otras normativas y estándares. La operación vital, ¿qué nos exige? Reportabilidad. Y este sistema de gestión te da esa reportabilidad. Ya, tiene matices, tiene matices en sentido de la exigencia horaria, en 1 hora, en 3 horas, etcétera. Te exige también capacitación y formación. Esto lo da este sistema de gestión. Entonces tú de esa manera te permites armar una gobernanza que te va a permitir llevar de mejor forma toda esta marco regulatoria o esta presión regulatoria que yo le digo hacia un buen fin. Gracias, Fernando. Vamos en el punto 2. Tenemos hartos puntitos que revisar. Marcos, los desafíos OT en la práctica. O sea, una cosa es la regulación, una cosa es el requerimiento, pero también están el cruzar la valla, o sea, golpear la puerta y pasar del mundo TI, ese umbral de la convergencia TI-TO y encontrarse con otras realidades al otro lado. Digo al otro lado, entre el mundo TI-TO, digamos, porque claramente no son las mismas experiencias, los mismos desarrollos, las mismas actualizaciones. ¿Qué nos puedes contar al respecto? O sea, a ver, en cuanto por ejemplo, a la gobernanza, finalmente, Jorge, ¿no? Ujú. Los, desafíos prácticos en el fondo de enfrentar los requerimientos en el mundo T, que incluye gobernanza y otros, digamos, pero tópicos de dificultades de implementación de estos estándares, de esta convergencia, cuando uno se enfrenta a las personas, al entorno T. Bueno, la verdad que bueno, hay diferentes dificultades que se presentan, bueno, pasando por el ámbito industrial. Creo que ahí es donde el foco es bien desconocido, el ámbito de la ciberseguridad. Creo que ese tema hemos tenido que abordarlo con capacitaciones, tratando de poder hacerlos partícipes finalmente de lo que es la integración de estas normativas. Creo que el tema de implementar una cultura organizacional también ha sido otro foco para poder incorporar todo lo que es el conocimiento que se debe dar para incorporar estas normativas que son, sobre todo en el CIP, que son del ámbito industrial. Y creo que eso finalmente ha ayudado a que puedan implementarse controles. Creo que muchas veces en el ámbito industrial el desconocer como el por qué se tienen que implementar este tipo de normativas y controles, creo que a veces eso hace que no se puedan llegar a implementar estas normativas. Entonces, creo que ese ha sido un buen
un tema fundamental el hecho de poder dar claridad en el fondo del por qué se tienen que hacer este tipo de implementaciones, cuáles son en el fondo los beneficios que gana la compañía y que como área también ellos ganan respecto a implementar estas mejoras. Entonces creo que el foco básicamente va por ahí y hasta ahora, bueno, no ha dado resultados, creo que no nos ha costado en ese aspecto, pero sí se nota un cambio. Creo que ya las áreas en el fondo lo ven como algo que finalmente les sirve y no como un tema que lo tienen que hacer por cumplir. O sea, yo creo que ese foco de hacer la bajada al área industrial, de que ellos en el fondo entiendan el motivo del por qué se está implementando esto, creo que eso ayuda bastante a poder implementar estas normativas que son bien específicas del ámbito industrial. Por ahí la ISO 27001, con sus controles, la 27002, vienen a mejorar todo lo que es el back office de la compañía y por ahí también hemos tenido que ahondar a las otras áreas específicas que no son tan solo del ámbito industrial. Entonces, eso también conlleva que tienes que incorporar a toda la compañía finalmente en la implementación de estas normativas. Así que eso básicamente es lo que hemos abordado nosotros. Ok, vale, vale, muchas gracias. Sí, estaba acordándome que en más de alguna ocasión, cuando ha tocado esto de integrar a la gente OT con el mundo TI, con el mundo de cumplimiento, con estos nuevos requerimientos, esas reuniones se convierten en a veces las primeras experiencias de una conversación así arriba de la mesa, digamos, de todos esos interlocutores. Ha pasado en donde por primera vez estaban todos juntos, digamos, revisando temas comunes, porque interactuaban, se mandaban boomerangs o se mandaban mensajes, coordinaciones, pero en una mesa, en una misma mesa de trabajo, más de una vez ha tocado que ha sido como de las primeras experiencias, así que es un gran tema. Temas de obsolescencia tecnológica, temas de convergencia humana, hay un temón. Seguimos, número 4. Gobierno, gobernabilidad. ¿Cómo mirar una gobernabilidad que sí funcione, que integre todos estos requerimientos, Fernando? Bueno, lo principal es olvidarse que este es un problema de la gerencia TI, ¿ya? Eso es esencial, ¿ya? Hoy en día, el principal cambio dentro del grupo SAESA fue tener una mirada más amplia, ¿ya? No estamos basando hoy en día en lo que es la gobernanza a través de las tres líneas de defensa, donde en una primera línea de defensa encontramos a los dueños de los procesos, llámense gerentes de línea, subgerentes, ¿ya? Que son dueños de procesos, pero esos procesos muchas veces emanan riesgos, ¿ya? También colocamos en esta primera línea de defensa a todo lo que es la cultura organizacional, a nuestros colaboradores, a los cuales los concientizamos, los formamos y los capacitamos, que son tres dimensiones para nuestro gusto por definición diferentes, ¿ya? También dentro de esta primera línea de defensa tenemos una área de tecnología, de ciberseguridad, que presta herramientas tecnológicas y automatizables para que de alguna manera podamos estos riesgos mitigarlos, ¿ya? A través de este tipo de herramientas. Después tenemos una segunda línea de defensa, ¿ya? Donde encontramos, imaginémonos a un parlamento que está constituido por el Comité de Seguridad de la Información de los que contiene o incorpora a la línea ejecutiva más alta de nuestra compañía, desde el gerente general, gerente legal, gerente de riesgo, gerente de transmisión, gerente de distribución, gerente de TI, gerente de administración y finanzas, gerente de regulación, etcétera. ¿Ya? Tenemos 9 gerentes que participan de este comité, ya que ellos son, para mi gusto, el parlamento, que este parlamento definen, priorizan, deciden, ¿ya? Y tienen un primer ministro que es quien les habla, ¿ya? Que es quien, yo soy el primer ministro, como jefe de seguridad de la información, que es quien propone nuevas
interacciones, nuevas medidas que podemos hacer. Ellos me las aceptan o me las rechazan. He tenido éxitos y fracasos, hay que contarlo, ¿ya? Monitoreo, gestiono, ejecuto, ¿ya? Y también tengo mucha interrelación con el área de ciberseguridad, pero acá lo novedoso es que gran parte del tiempo yo lo ocupo también con la gerencia legal, con la gerencia de proveedores, ¿cachai? Entonces ya todo esto se empieza a tener una gobernanza mucho más amplia que pertenecer a la gerencia TI. En una tercera línea de defensa tenemos auditoría interna, quien es la que verifica que es como una contraloría, que esta contraloría revisa que la segunda y la primera línea de defensa estén cumpliendo con la expectativa que requiere nuestro directorio, ¿ya? Entonces, todo esto funciona no a través de jerarquías, ¿ya? Porque muchas veces pasa, y en Chile sobre todo, que el CISO está el gerente general por ahí arriba y el CISO está por acá. Todavía el CISO no tiene el rol o la estructura jerárquica que en Europa se tiene. Pero hay que adaptarse, ojalá en unos años más esto sea así. Pero a través de una estructura de roles y responsabilidades, ¿ya? Tú puedes tener una conversación directa con todo este organismo de gestión que es el Comité de Seguridad de la Información, ¿ya? Así que esa es nuestra gobernanza. Así lo llevamos. Ok, señor primer ministro, muchas gracias. Muy claro. Gracias. Marcos, riesgos. Te hemos escuchado ahí en más de un punto decir, pasamos de un cumplimiento a una gestión de riesgo. Cuéntanos un poquito más de ese entorno, de esa mirada, por favor. Claro. Sí, mira, ahí finalmente los riesgos, por ejemplo, que se dan habitualmente dentro de las compañías, yo creo que en general son los ransomware. Creo que en entornos híbridos, tanto TI como TO, son temas, son dolores de cabeza que se Ujú. tienen que abordar. Los accesos remotos, por ejemplo, no controlados, la obsolescencia de activos dentro del ámbito industrial, los SCADA, los sistemas de control de acceso físico, los equipos de red y muchas veces también la dependencia de terceros, de los proveedores. Entonces creo que esos riesgos finalmente no es tan solo identificarlos, sino que también, aparte de tenerlos en el radar, hay que gestionarlos de manera integrada con un impacto finalmente en la continuidad operacional. Creo que esa es la clave que hemos adoptado en el fondo para poder integrar estas normativas de buena manera, ¿no? Acá el riesgo, la mirada que hay que tener, el riesgo finalmente no es solo un tema tecnológico, sino que el riesgo hay que mirarlo con una mirada operacional, ¿ya? Eso yo creo que es fundamental. Los ransomware, por ejemplo, pueden impactar la continuidad del servicio si se llega a, a infectar alguna red industrial. Creo que eso podría ser algo que afecte los tiempos que tú comentaste, Jorge, de lo que exige, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional, lo que pide la ANSI. Entonces, es fundamental tenerlos bien en el radar, tenerlos controlados, saber cómo vamos con esas implementaciones y finalmente cuál es el impacto que podría tener en la continuidad operacional del servicio. Creo que también eso es un tema súper importante. Como ejemplo, está, por ejemplo, el SCAF, el Sistema de Control de Acceso Físico. ¿Ya? Eso es importante que eso no se instale como isla dentro de una compañía. La idea es que sea unificado, que sea un único sistema de control de acceso físico y que, por ejemplo, se pueda integrar con todas las alertas, las alarmas existentes, que esté integrado con el sistema de CCTV, por ejemplo. Entonces, son diferentes sistemas que tienen que estar de cierta manera unificados para poder responder finalmente en los tiempos que sean establecidos. Creo que es importante tener bien identificados esos riesgos, tanto sean de NERCIP o sean del SGCI. Creo que llegan finalmente a un punto único y eso es lo que finalmente debemos tratar y cuidar de buena manera. Así que Eso, eso, vale. Sí, sí, muchas gracias. Acabo de percatarme que dice Quintan, ¿eh? Me faltó ahí esa revisión. Eh, un tema que nos ha tocado ver en más de algún cliente es la problemática de interconexión de la gestión de riesgo del día a día, digamos, de la gestión de riesgo tecnológico, ciberseguridad, versus la subida a los riesgos corporativos, que obviamente no se pasa la lista, la sábana gigante de riesgos de ciberseguridad, sino que los más relevantes. Y también cambia el discurso.
cambiar un discurso de un riesgo más tecnológico acá abajo para poder abordarlo con controles tecnológicos a riesgos más de negocio y más de alto nivel para poder ser presentado en un comité de riesgo, en un comité de gerencia. Muy buen punto. Muchas gracias. Fernando, resiliencia operacional real. Primero, a mí me encanta el término resiliencia, ¿ah? Y ha estado apareciendo también en la política nacional, en la misma ley marco. Entonces, es Mm. un concepto que ha estado pegando o sea, se ha estado imponiendo, digamos, y que es una cosa más completa que la mera continuidad operacional. Entonces, ¿qué tienes ahí al respecto? ¿Qué nos puede comentar, señor ministro? Bueno, hasta hace unos tiempos atrás nos enfocábamos solamente en mitigar los incidentes de ciberseguridad, evitarlos, de qué forma los evitamos. Pero te Sí. empiezas a dar cuenta que hoy día el foco no solamente debe estar en la mitigación de estos eventos, de estos ciberincidentes, porque en algún minuto te va a pasar, no quiero ser spoiler, pero ya esto lo sabemos, en algún minuto va a pasar. Acá lo importante y lo interesante también es gastar recursos, poner foco en cómo nos vamos a reconstruir, cómo nos vamos a parar ante un incidente, cuando estas barreras, estas líneas de defensa que mencioné anteriormente, sean traspasadas y tengamos un evento mayor que necesitemos recuperarnos. ¿Ya? En ese sentido, a través de esta gobernanza que le explicaba en algunas de las preguntas, que tú estableces líneas, vasos comunicantes entre el sistema de gestión y la continuidad operacional, en este caso, esto te va a permitir definir cuáles son tus sistemas críticos, cuál va a ser la recuperación de forma segura que vas a tener, qué tiempo nos da la organización para recuperar los sistemas, ¿ya? ¿Dónde los vamos a recuperar? ¿Los vamos a recuperar en el mismo sitio o vamos a tener un sitio de contingencia? ¿Cuánta data somos capaces de resistir en recuperar? Yo tengo experiencia en vidas pasadas, año 2007, donde tuvimos un evento, pero no de ciberseguridad, de otro tipo, donde estuvimos 5 días en una empresa transnacional, grandota, ¿ya? Que sin SAP y sin operación. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que irlo evaluando. Ante un incidente de ciberseguridad, ¿qué rol van a jugar ciertos actores? Tú lo mencionaste, ¿cuántos ejercicios de incidentes de ciberseguridad vamos a hacer en el año? Eso tiene que estar definido. Y cada ejercicio debe presentar una mayor dificultad. Y algo que dice el jefe que tengo yo, que es muy experto en temas de continuidad operacional, ojalá el ejercicio salga malo, salga con deficiencia, porque eso te va a dar el aprendizaje. ¿Ya? Y aquí a la audiencia en general, no esperen que el ejercicio salga bien, no oculten que alguien lo hizo mal o que nos faltó algo. Eso es lo que nos va a permitir que en el momento de esto salga bien. Experiencia. Este año nosotros hicimos un ejercicio donde involucramos al más alto directorio que esta compañía tiene, involucramos a los canadienses Oh, y establecimos un protocolo de cuál era su actuación. O sea, señores directores, este es su rol, ¿ya? Porque ellos muchas veces vienen de la operación, son gallos súper capos, pero yo no los necesito que me estén opinando que detengamos el escada, que subamos el respaldo. Necesito que ustedes tomen este tipo de decisiones. Entonces, tenerles preparado un protocolo de cuál es la actuación que deben tener ellos ante un incidente. Entonces, todo esto te va a dar garantías de que no, te va a dar garantías que ante un evento vas a poder ser resiliente y vas a poder trabajar de la mejor forma posible. No que no te va a pasar nunca nada, pero sí que tienes un estándar, un formato de trabajo y un protocolo para la recuperación. Y esa recuperación está aceptada por el negocio bajo los mejores tiempos posibles. Sí, y también establecer, si necesitan mejores tiempos, eso necesita, como todas las cosas, mayor tiempo de ajuste, recursos, ¿ya? Y HH. sí, muchas gracias, Fernando. Me viene a la memoria un alumno de un MTI, de un magíster, que
era submarinista, ¿ya? Y cuando hablaban de hacer pruebas, ellos decían que a ellos los felicitaban cada vez que encontraban un problema en los protocolos de recuperación, de emergencia, en los protocolos de desastre. Porque imagínense que tienen un submarino metido no sé cuántos metros bajo el agua y lejos de cualquier puerto y les falla alguno de esos protocolos, se mueren simplemente. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia, no busca que la prueba salga bien, busca encontrar alguna deficiencia en el preparativo, en el plan, porque si no te estás disparando en el zapato, te estás mintiendo. O sea, si hay cosas que no estaban en el plan, que no estaban planificadas y tú las solucionas por fuera, estás engañándote. Porque cuando Exacto. ocurra algún evento de esa magnitud, en la realidad te vas a quedar sin esa solución parche, te vas a quedar con un tremendo problema. Vas incrementando la inoperatividad del plan. Así que muy de acuerdo contigo, Fernando. Sigamos. Número 7, Marcos. Eh, Preparándose para incidentes. Algo ya se ha comentado y algo veíamos recién. Hay que hacer pruebas, hay que integrar gente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira ahí, Jorge, creo que claro, hay un desafío no menor de poder, en el fondo, abordar los incidentes como tal, los incidentes SIP, por un lado, que se identifican en el estándar, por otro lado está la ISO 27001 también, que te indica cómo abordarlos. Entonces, creo que hay una brecha finalmente entre la teoría, lo que dice esta normativa, y la práctica, sobre todo en el ámbito industrial. Creo que ahí, en ese sentido, hemos trabajado en mejorar esa detección temprana. Súper importante estar coordinados, sobre todo en el ámbito TI, como en el ámbito OT. Creo que ahí es donde estamos poniendo el mayor esfuerzo, esforzándonos finalmente en poder llevar a la práctica ejercicios de simulación. Creo que eso nos ha costado y eso es lo que se viene ahora, tratar de ejecutar esos ejercicios de simulación y planes en conjunto. ¿Ya? Y creo que eso es lo fundamental. No es fácil, creo que eso es un trabajo que hay que abordar como tal. Y por otro lado también, bueno, la brecha no está finalmente en los planes, sino que está netamente en la ejecución, en los resultados que se puedan dar y obviamente con eso priorizar lo que se encuentra ahí y mejorar. Creo que eso también es un tema que vamos a abordar como tal dentro de la compañía. Y por acá, por la pregunta que tú haces, yo creo que lo principal es la coordinación. Creo que esa coordinación tiene que estar para poder unificar lo que te exige el estándar NERSIP, lo que te exige la 27001 y poder llegar a ejercicios reales que finalmente sean la realidad de lo que te pasa, lo que te podría pasar frente a algún ciberincidente y estar preparado para poder ejecutar la mejor alternativa, la mejor respuesta frente a alguna contingencia. Entonces yo creo que ahí finalmente es el foco. Sí, analizando las dos respuestas y los dos tópicos últimos, el 6 y el 7, digamos. Creo que es vital tener una claridad de cómo evolucionan los problemas, de un eventito, un problemita, un problema, un problemón, un desastre. Llámese un evento, un incidente, una contingencia, un desastre, o como lo quieran catalogar ustedes. Hay gente que habla solamente de incidentes menores y mayores, pero hay que tener esa claridad para saber si despertar o no al gerente general un domingo a las 4 de la mañana, digamos. Entonces, eso puede poner un umbral de si esto es gravísimo o es algo atendible a nivel operacional. Entonces, estar preparado en esta escalabilidad y la gobernanza también de los problemas, desde los muy pequeños a los gigantes o desastres, es vital en estos tópicos. Y además que hay que reportarlo, así que hay que tener claro que en ciertos niveles, en ciertos puntos hay que reportar, en este caso al CEN por un lado, que sería como el CECIR sectorial, y por otro al CECIR nacional. Fernando, volvemos contigo. Número 8. Visibilidad en entornos críticos. ¿Qué le tenemos de este temita? Uf, Uf, sí. sí, o sea, en torno críticos. O sea, afortunadamente la tecnología ha ido evolucionando, pero haciendo un poco de historia, Jorge, hace 10 años atrás eran mundos muy divergentes el mundo de la TI y de la OT. ¿Ya? La TI era la niña bonita
ya que salía a la fiesta, salía a internet, navegaba por todas partes, ya la parchábamos, la vestíamos, la actualizábamos, ya, y el mundo OT era, con todo el respeto, era la niña que guardábamos en la casa, ya, y la teníamos oculta, ya. Mientras más oculta, Oye, mejor, oye, ya. disculpa, disculpa, te pueden funar por eso, amigo. Vamos a borrar esa última Ya, frase, vamos a ¿ah? borrar una, Sí, ya, ya. ok, Pero estaba se oculta. entiende. Ese era el concepto, el oscurantismo para que nadie Mm. supiera que teníamos a una OT funcionando. ¿Ya? Y me recuerdo mucho en vidas pasadas, ¿ya? En una empresa de tableros que trabajé, ¿ya? Que venía un alemán, instalaba el PLC en esos tiempos, ¿ya? Y este alemán se iba y por unos que nos dejaba una Biblia y un crucifijo, que Dios los bendiga y arréglenselas como ustedes puedan. Tal, Todos los que somos de oye, esa época nos acordamos, tal cual, tal cual. ¿no es cierto? Sí, sí. Ni pensar en poner un antivirus, ni pensar menos No, actualizarlo. Se no, actualizar las no me lo máquinas. toquen, no me lo No, toquen. no lo toquen, ¿ya? Y le preguntáis al dueño de la OT, oye, ¿me pasas el inventario para saber siquiera qué computadores tenemos? No, no tenía ni idea. Los computadores tú levantáis, me recuerdo, levantáis un tablero y por ahí entre medio un computador lleno de acerrín, pero no lo toques, ¿ya? Hoy día, Totalmente. afortunadamente, la evolución tecnológica y esta convergencia que hoy existe, la necesidad del negocio de tener actualizados los datos y actuar rápidamente para la toma de decisiones, ha hecho que esto converja y que se necesiten establecer lazos entre el mundo TI y la OT, obviamente con todas las seguridades que esto convoca. Pero también la tecnología ha permitido ya que hoy día existen sistemas de monitoreo, sin ir a marcas específicas, ¿ya? Pero existen sistemas de monitoreo del tráfico, vertical, horizontal, y además te le permiten establecer un levantamiento de inventario de lo que tú tienes en tu mundo T. Te permiten también, hoy día existen antivirus para el mundo OT. Existen también el concepto de parche certificado con el proveedor, o sea, el proveedor hoy día te certifica que el parche que tú vas a incorporar, el proveedor del SCA, te certifica, mira, ese parche sí, es factible actualizarlo, nosotros lo pusimos en laboratorio y nosotros damos garantía que va a funcionar. Entonces, todo esto ha provocado que tú tengas una mayor visibilidad de tu mundo T, lo puedas monitorear y también lo puedas preparar mejor cuando todas estas capas que nosotros estábamos conversando de las líneas de defensa y las capas ya tecnológicas sean sobrepasadas, ya el mundo T tenga una cierta resistencia, pueda sobrevivir o sobrellevar al menos de mejor manera un incidente. ¿Ya? Así que eso es lo que yo les diría, que hoy día ya no tenemos una dependencia de proveedores, tenemos un inventario de activos, etcétera. Perfecto, perfecto, Fernando, muchas gracias. Sí. Eh, me da risa, digamos, pero hace mucho sentido lo que señalas, muy ameno como ministro y como aterrizador de temas, ¿ah? Pero es verdad. Ahora, no se asusten los que están todavía con esa disyuntiva de no me toquen este equipo, digamos, porque es un tema cultural, es un tema de años, ¿cierto? Si nos pusiéramos en día cero, alguien que esté partiendo recién mirando estos temas, recién metiéndose al mundo T, se va a encontrar que una punta de iceberg, digamos. Veo algo sencillito por ahí. Pero cuando empieza a escarbar, encuentras que hay muchos temas debajo y cuesta hacer esos cambios, o sea, un cambio radical. Hay muchos paradigmas que romper. ¿Ok? Ya nos ha tocado en muchas experiencias con múltiples clientes, digamos, apoyar, a romper o a procesar es hacer ese cambio cultural de cambio de paradigma del que la red OT es aislada, que la red OT está segura, que la red OT nadie se conecta, cuando al final todos sabemos que se sacan datos, entran datos, se ponen configuraciones, se sacan estadísticas.
se meten pendrives y cosas por el estilo. Entonces, es todo un temón. Esta visibilidad y esta facilidad de gestión que se puede integrar con la nueva tecnología no era así años atrás y puede que hayan empresas todavía, de hecho las hay, en donde estamos batallando todavía para ese cambio. Así que gracias por el comentario, Fernando. Muy de acuerdo con lo que señalas. Marco, número 9. Acceso bajo control. Este es un temón, ¿eh? Porque una de las cosas que se trata de evitar, obviamente, es que haya desconocimiento de quién accesa, quién ingresó, quién ingresa, cuántos ingresan, quiénes todavía pueden ingresar, etcétera. Y ojo que no es solamente en el ámbito tecnológico o digital, sino que también en el ámbito físico. Marcos, ¿qué nos cuentas? Sí, Jorge, mira, bueno, en ese ámbito creo que todos estamos incorporando tecnología para poder hacer trazabilidad, para poder mejorar lo que son los accesos en el ambiente ITOT, pero creo que acá es fundamental el tema de avanzar finalmente hacia modelos de acceso controlado y trazable. Creo que eso es importante, saber qué están haciendo estos accesos, hacia dónde van. Por ejemplo, el tema de poner foco también en los privilegios mínimos o accesos temporales, sobre todo a los proveedores en este caso. Entonces, es fundamental ese modelo en el fondo, no saco nada con tener infraestructura si no estoy monitoreando, si no estoy visualizando. Entonces, yo creo que es importante aquí el rol que tienen muchas veces el SOC que uno tiene dentro de la compañía, el que pueda tener una visibilidad mucho mayor, mucho más amplia, no tan solo del back office, sino que también integrar lo que es el ámbito industrial y poder tener un modelo en el fondo que me permita poder controlar y verificar, validar que lo que estoy finalmente permitiendo realmente sea la finalidad. Y ese tipo de acciones finalmente permiten poder tener mucho más gestión de lo que está pasando en cuanto a la información que se está intercambiando, por ejemplo, con algún proveedor. Entonces, yo creo que ese es el foco, la dirección que se ha adoptado y creo que ha dado buenos resultados. Ahora, hay que seguir en esa mejora, se están implementando temas y creo que de monitoreo, pero creo que es importante el que todo apunte a ese modelo. Creo que acá el foco finalmente en acceso es simple, mínimo privilegio, trazabilidad y un control estricto de terceros. Creo que con eso finalmente el ámbito industrial queda, minimiza finalmente los riesgos que se puedan presentar. Ok, de todas maneras, muy de acuerdo. Ahí muy destacable también el CIP 5 con la mirada del ARI, de la seguridad ARI, la seguridad del acceso remoto interactivo, donde se piden temas bien, bien concretos, o sea, la VPN, que esté cifrado, que tenga un segundo factor de autenticación, que tenga una gestión de cuentas, de identidad de usuario gestionado con trazabilidad, que termine en un jump server, en un equipo pivote y que ese equipo pivote esté restringido para el acceso hacia la red de control, etcétera. O sea, hay un tema, está bien definido y hay temas bien específicos ahí, tanto culturales, porque eso va a impactar a la forma en que se conectan en forma remota los usuarios, como tecnológicos. Así que, un temazo. Bueno, la verdad que cada uno de estos temas da para seguir explayarse y bueno, si hay interesados en eso, contáctenos y seguimos conversando, digamos, siempre encantado de hacerlo, digamos. Además que los interlocutores que tenemos acá también participan en muchos foros y muchas áreas de trabajo. El compartir experiencia también es un tema relevante. Seguimos. Fernando, número 10. Los terceros, el canal de abastecimiento, el riesgo que te suma los proveedores que te entregan servicios esenciales. Este es un temón. Sí. Sí. Hace unos días atrás tuvimos en la participación en la Patagonia Ciber que se celebró en Ujú. Concepción y me llamó la atención. Se trataron muchos temas, pero si yo pudiera en lo personal hacer un ranking, ya el principal fue la gobernanza de la inteligencia artificial en el aspecto de ciberseguridad o seguridad de la información y la cadena de suministro compartiendo el podio quizá un poquito más abajo, pero la cadena de suministro hoy en día tiene una implicancia pero fundamental, ¿ya? Para nadie es un desconocimiento, y aquí no quiero ser funado nuevamente, es que
uno de los principales vectores de ataque hoy día es la cadena de suministro. Hoy día en la empresa de operación vital ya no estamos protegiendo, estamos estableciendo una cápsula, un campo de fuerza ya que nos está haciendo cada vez más robusto. Entonces, ¿cuál es hoy día? Es el apetito de los ciberdelincuentes. El apetito está en la cadena de suministro porque son verdaderos caballos de Troya que pueden ingresar a tu compañía, ¿ya? Porque ya tienen los accesos permitidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Ya? Y en ese sentido, estamos trabajando, como lo dije anteriormente, ya esto no es un problema de la gerencia de TI, es un problema organizacional, ¿ya? Entonces nosotros levantamos una mesa de trabajo con el área de la gerencia legal, es un tema que levantamos con la gerencia, o sea, con la subgerencia de proveedores, con el área de ciberseguridad y nosotros como seguridad de la información. Nosotros somos mundos separados, ciberseguridad con seguridad de la información, somos mundos separados por lo que expliqué antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que el riesgo de la contratación de un proveedor venga plasmado desde el momento que estamos en búsqueda de este proveedor. Ya no estamos atendiendo solamente a que sea costo eficiente bien, que me convenga, que haga bien la pega, sí, súper, ya que tenga la espalda económica, bien, pero también que este proveedor le vamos a incorporar una cuarta dimensión. Y esta cuarta dimensión está relacionada a qué garantías de seguridad de la información y privacidad ellos me entregan. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué estamos estableciendo como un proyecto hoy en día? Es empezar a analizar, encuestar a todos aquellos proveedores que tenemos hoy día formalizados y aquellos prestadores de servicios que a través de estas micro informáticas o estos micro contratos que se arman de distintas partes, de distintas gerencias, ya blanquearlos y empadronarlos. En base a ello, también nosotros le estamos haciendo una serie de preguntas y esas preguntas van en función a qué sistemas acceden, a qué información acceden, tratan datos personales, eh, son críticos para la organización, son reemplazables en forma inmediata, ¿ya? Entonces, en base a todas esas preguntas, que son un poco más de esas, son las que me recuerdo en este minuto, ya nosotros vamos estableciendo una clasificación, ¿ya? Un triage, ¿ya? Una evaluación de estos proveedores. Y en base a eso, nosotros tenemos ya cerca de 8 o 9 cláusulas de tipo, ya generadas, para de alguna manera írsela incorporando a estos proveedores en función al impacto y el riesgo que ellos nos presentan. ¿Ya? Son cláusulas como, por ejemplo, auditabilidad, reportabilidad, gestión de vulnerabilidades, obsolescencia tecnológica. O sea, no quiero saber de que trabajo con un proveedor que todavía está trabajando con equipos con Windows XP, por decir algo. ¿Ya? Novel Network. Eh, claro, el uso de inteligencia artificial que respeten la información privada del grupo SAESA, gestión de cambio, ¿ya? Entonces son un sinnúmero de cláusulas que nosotros vamos a ir incorporando a estos proveedores, ¿ya? Nosotros veníamos hace un tiempo atrás, haciendo un poco de historia, el coordinador eléctrico sacó en esos tiempos, Álvaro Acoria sacó lo que eran las 13 medidas higiénicas. Yo le pedí permiso como para resumirlas y generamos las 9 medidas higiénicas a nuestra cadena de suministro, donde nos reuníamos periódicamente con toda nuestra cadena de suministro y lo encuestábamos, ¿ya? Conversábamos con ellos y después los encuestábamos. Cumplen con esto otro. También tenemos trabaja conmigo una chica que se encarga y tiene mucha empatía con la llegada tanto con nuestros colaboradores internos como con la cadena de suministro, y ella va formándolos y capacitándolos, ¿ya? Entonces, no solamente nosotros nos quedamos con lo que es la concientización y la capacitación en el grupo SAESA, sino que traspasamos esa capacitación y concientización hacia el mundo de nuestras empresas de suministro, ¿ya? Así que más o menos eso es lo que nosotros estamos realizando hoy día. Es sumamente relevante, es uno de los puntos más importantes, porque hoy día los ataques se están produciendo por estos caballos de Troya.
Efectivamente, efectivamente, coincido plenamente contigo y el tema de la tercerización, el depender, ojo que además en el cumplimiento, en la entrega de registros operacionales, en muchos casos son estos proveedores los que te entregan esos registros operacionales. Entonces, no es Claro. solamente que ellos trabajen de buena forma, sino que son parte del cumplimiento, del proceso de reporte. Ok, Marcos, vamos al número 11. Medir para gestionar. A mí me encanta la palabra gestión. ¿Ah? Los que me conocen ya saben que el viejito Deming para mí es uno de los baluartes importantísimos. No es el único, ¿ah? Pero yo la verdad me quedo con ese suficiente. O sea, el PDCA famoso versus un Six Sigma versus un Total Quality Management. O sea, hay muchos otros modelos de gestión de mejora, pero el que antes era obligatorio para la ISO, que ahora es una opción, para mí es suficiente. ¿Qué opinas? ¿Cómo está esto de gestionar y cómo se enchufa la medición dentro de este proceso de gestión? Sí, ahí es súper importante lo que tú comentas, Jorge. O sea, la idea de todo esto que estamos haciendo finalmente es medir, saber cómo vamos, cuáles son los ámbitos que tenemos que poner más foco. Entonces, creo que acá lo importante es medir la ciberseguridad en función del riesgo. Yo creo que aquí, por ejemplo, hay riesgos asociados, no sé, pues, a la reducción de exposición, tiempos de respuesta, cumplimiento crítico. Acá, finalmente, lo más importante es traducir esos indicadores técnicos finalmente al impacto de negocio. Creo que si tenemos un comité de la información donde tenemos que dar cuenta de lo que se está haciendo, o al directorio en algunas empresas, por ejemplo, lo importante finalmente es tener bien identificados esos riesgos y traducirlos finalmente a indicadores. Creo que eso es importante. Y lo otro también súper importante es presentar los riesgos más relevantes. Creo que hay que saber diferenciar, por ejemplo, cuáles son los más importantes y finalmente ser capaz de filtrar esos riesgos y presentar los que realmente son críticos para la compañía. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el día a día se manejan riesgos tecnológicos específicos y hay que ser finalmente más estratégico en el análisis y la presentación que se va a hacer a nivel ejecutivo. Yo creo que aquí lo relevante es la traducción de esos riesgos y darle finalmente la vuelta desde lo tecnológico, pasarlo a nivel estratégico y demostrar finalmente el por qué esos riesgos me podrían llegar a impactar en la continuidad del negocio, en el core del negocio, en nuestro caso, en la generación de energía. Entonces acá, por ejemplo, si uno no traduce bien la ciberseguridad a riesgo de negocio, el comité o el de seguridad o el directorio no lo va a entender y por ende no lo va a priorizar. Entonces yo creo que es por eso que es importante tener ese juego de identificar los riesgos, de poder transparentarlos y poder en el fondo dejarlo en una nomenclatura mucho más digerible para personas que no están en el rubro de la ciberseguridad. ¿Ya? Muchas veces en los comités nos encontramos con que hay personas que a veces no entienden mucho el tema, entonces creo que es importante el dejar en claro cuáles son los riesgos y que sea algo bien digerible y entendible por la audiencia que no tiene conocimiento de este ámbito. Sí, perfecto, muy de acuerdo. Muchas gracias. Fernando, cultura y capacidades. Bueno, algo nos adelantaste, se trabaja ahí en el ámbito de capacitaciones, también con terceros. Y brevemente, que no nos queda tanto tiempo, Ujú. ¿cuáles son como los focos principales al respecto? Mira, nosotros abordamos, bueno, la capacitación, la concientización es tremendamente importante. El 80% de los ataques se produce por algún error humano o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, la necesidad de capacitación, de formación, es muy importante. Nosotros dividimos esto en tres dimensiones, como te lo señalo. Lo que es la sensibilización, que son cosas triviales que envía Pamela, ya que algún día ojalá la puedan entrevistar también, porque es muy interesante conocer su experiencia. Lo que es la formación, ya que la capacitación, perdón, la capacitación que es cursos interactivos que nosotros hacemos a nuestros colaboradores. La concientización se basa más que nada en la participación de Pamela o de mi parte en ciertos foros o ampliados que se hacen a nivel de gerencias, ya o viajamos a distintas zonales,
ya donde vamos conversando en un auditorio conversamos con la gente, ya la capacitación, perdón, va orientada hacia los cursos de capacitación que le hacemos a las personas con pruebas de salida, etcétera, ya que son obligatorios tanto para los colaboradores internos como los externos, ¿ya? Y tenemos también lo que es la formación, ¿ya? Donde nosotros nos preocupamos de las áreas críticas, por ejemplo, escala, ciberseguridad, donde los enviamos a cursos específicos para capacitarse y tener mayor conciencia y skill en relación a los temas que son atingentes a la seguridad de la información y ciberseguridad. Pero también aquí es importante, ¿ya? Y algo que nos planteamos con Pamela desde un principio, fue el que el colaborador y el contratista entienda el rol que juega él en trabajar o colaborar en una empresa de infraestructura crítica o de operación vital. Que un error, una negligencia, lo que puede provocar. Y no es que provoque solamente un corte de luz, ¿ya? Sino que todo el trasfondo que te podría tener este corte de energía, perdón, no corte de luz, de este corte de energía, todo el trasfondo que podría tener, desde semáforos, desde cadena de suministro, de alimentación, hasta hospitales, ¿ya? Sistemas bancarios. Entonces, esa cultura, ese traspaso de responsabilidad que nosotros le hacemos o entendimiento de la responsabilidad que nosotros le hacemos a nuestros colaboradores es fundamental, que entiendan cuál es el rol que juegan ellos dentro de nuestra compañía. Se nos fue Jorge. No, no, no. Ahí. Perfecto, estamos aquí. Sí. La verdad es que me estaba sonando, medio resfriado. No, muy bien, muy de acuerdo. A mí me encantan los temas de capacitación, formación, así que, y también he participado y he estado en trabajo y algunos temas con Pamela, así que muy de acuerdo contigo. Eh, Marcos, arquitectura que soporta el negocio. En el fondo, cuando bajamos ya a los temas más duros, ¿cuáles son las facilidades o cuáles son las iniciativas que han ayudado a que esto fluya en el tiempo, esta convergencia, esta integración? Sí, mira, aquí yo creo que las decisiones con mayor impacto, por ejemplo, ha sido los temas más de redes, por ejemplo, segmentación de redes en el ámbito de el control de acceso robusto, el avanzar, por ejemplo, gradualmente hacia principios Zero Trust, que vienen como recomendaciones de estas normativas, sobre todo adaptadas al entorno industrial. Creo que eso ha sido fundamental y por otro lado también las decisiones que más impactan no son visibles. Creo que se hacen muchas cosas a veces, sobre todo en el ámbito industrial, y no se ve. O sea, la segmentación, control de acceso, a la arquitectura segura. Creo que eso finalmente no se ve, pero sí genera un impacto positivo porque tú tienes mucha mejor visibilidad y seguridad en tu entorno, tanto en el ámbito TI como en el ámbito TO. Así que los usuarios finalmente no lo ven y no tienen mayor visibilidad de esa seguridad que se está incorporando, pero creo que eso es lo que ha generado mayor impacto. Ok, perfecto. Oye, hemos avanzado a pasos agigantados, pero el tiempo también transcurre rápido. Antes de pasar a un cierre de cada uno de nuestros maravillosos panelistas, quería ver ahí con Felipe qué preguntas, qué consultas principales se han dado en el foro. No sé, Felipe, si nos puedes resumir, comentar. Sí, Jorge, aquí hay alguna. La primera pregunta Claudio Barrientos si es que pueden compartir la presentación. Ah, sí, sí, se les va a compartir a los correos, les va a llegar, así que eso va a estar, denlo por hecho. El, bueno, Claudio también pregunta si es que independiente de que el SIP 12 no esté funcionando, digamos, igual es necesario asegurar la interacción de los centros de control. Si alguno de ustedes ha tomado este punto del coordinador y ha utilizado algún mecanismo como por ejemplo comunicación ICCP, que este protocolo estándar internacional, digamos. Muchachos.
Sí, nosotros hace poquito recibimos la visita del coordinador, nos vino a hacer una verificación del cumplimiento y nos preguntó también por el CIP 12. Y sí, nosotros tenemos a través de lo que es la clasificación y el etiquetado de la información, nosotros hacemos una transmisión segura de todo lo que son la información que nosotros tenemos. Además, también existen otros protocolos ya más tecnológico del mundo de las comunicaciones propiamente tal, donde existen estos teléfonos que son un poco más privados, son canales privados de comunicación entre el coordinador y los centros de carga y los centros de despacho. Pero sí, o sea, se está tomando en consideración y el coordinador ya lo está observando. Marcos, ¿algún Bueno, comentario? sí, no, en nuestro caso no tenemos varios centros de control, o sea, en Mm. este caso como tenemos dos plantas, tenemos un solo centro de control que sí, obviamente está conectado al coordinador y ahí están todos los resguardos necesarios para llegar de buena manera hacia el coordinador, pero no, entonces, en la compañía no tenemos varios centros de control interconectados, ¿ya? Solo hacia el coordinador y con el coordinador están los resguardos necesarios, encriptación de la información, envío de información hacia los extremos que se indican, que se han indicado en los documentos que ellos nos han enviado. O sea, en ese sentido se rige por lo que el coordinador indica, en este caso. Ok, muchas gracias. Felipe, ¿alguna otra consulta relevante que destacar? Sí, aquí hay algunas otras dos consultas más. Juan Aris Bueno, pregunta ¿cómo han separado o cómo han resguardado la convivencia, digamos, entre lo que es el uso laboral y personal de los dispositivos que se conectan a las redes de la empresa? un poco yo creo que la pregunta es el Bring Your Own Device, el Yo creo famoso, que va apuntado a eso, sí. claro, Bueno, celulares personales, plataformas, o sí. sea, equipos personales de trabajo. Eso existe las tecnologías de MDM que es un tema, o sea, teóricamente es fácil de decirlo, ya en la práctica es un tema difícil de concretar porque tienes que pasar de definiciones hasta los sindicatos por los cuales tienes que conversar ciertas situaciones. Afortunadamente nosotros tenemos una muy buena relación con el sindicato. ¿Ya? Pero son difíciles de implementar. Pero hemos avanzado en ese sentido, ya en grupos AESA está estrictamente prohibida el uso de equipos personales que se conecten a nuestra red. Lo que sí está permitido es el uso del teléfono, no se conecta a la red de SAESA, ya, pero sí nosotros tenemos a través del teléfono tú puedes ver tu correo electrónico, ya. Estamos trabajando, sí, en mejoras en ese sentido, ¿ya? Para ya hacer la separación en el smartphone entre lo que es trabajo y lo que es propiamente tal vida personal, ¿ya? Pero hoy día a través de todas estas restricciones que se tienen de segundo factor de autenticación y capas de ciberseguridad, DLP, etcétera, monitoreo de lo que están transfiriendo a través de ciertos protocolos, ya nosotros tenemos controladas estas situaciones. ¿Ya? Lo que queremos llegar sí, a un MDM, pero eso va a llevar tiempo, va a llevar conversaciones, ¿ya? Que son importantes y relevantes. Sí, quiero, Sí, quiero destacar ahí, disculpa, un segundito, Marco. sí, sí. Mencionaste la palabra los sindicatos. Eso lo he escuchado ya en más de un lado, en más de un proyecto, en más de un cliente. Cuando tocas equipos y cuando tocas la propiedad de estas tecnologías y qué tipo de controles, es un tema a conversar y Sí, claramente tiene que estar definido. Hay que establecerlo formalmente, tener políticas al respecto y esas implementarlas. No es llegar y colocar no. controles sin una conversa previa. O sea, hay que ser bastante político también. Yo creo que la parte política, por eso el primer ministro es un Es tema muy que político el cargo. Sí, es es muy muy político político el el Claro. cargo. cargo. Exactamente. Sí, Es Marcos, muy hay sobre todo por la ley de protección de datos. Creo que es importante también tener eso sobre la mesa, dado que ahora no es llegar y poder tomar datos de las personas que trabajan en la compañía. O sea, tenemos que implementar un SCAF dentro de uno de los puntos que exige NERCIP en el apartado correcto. 6. Entonces, tenemos que tener
finalmente vías o alternativas para que un usuario pueda hacer su trabajo, pueda acceder a la infraestructura, y debemos tener los resguardos necesarios para que los usuarios puedan dar el consentimiento en el fondo para poder utilizar tecnología. Entonces yo creo que ahí también hay un desafío de tener una información hacia la compañía, que sepan los beneficios, que sepan el por qué se están implementando infraestructuras tecnológicas, y que haya un consentimiento también de la otra parte. Entonces creo que hay que hacer un trabajo, no es llegar a implementar tecnología, sino que también hay que hacer la otra parte, que es la bajada, y que estemos de acuerdo todos en el fondo para poder utilizar esas tecnologías. Sí, correcto. Muchas gracias. Felipe, ¿quedaba otro tema? Sí, quedan dos más, al A ver. menos, para no alargarlo tanto. René Álvarez pregunta, ¿cómo están abordando el uso de cloud cuando es que hay integración entre sistemas administrativos, por ejemplo, facturación, medición, SCADA, MDM o plataformas de datos? A ver, lo conversaba antes, nosotros nos adherimos a ciertos estándares de ciberseguridad y seguridad de la información, como son las ISO 27017, 27018, pero también es importante el que tú en las cláusulas contractuales dejes bien plasmado en todos estos sistemas SAS, PAS y IaaS y otros, cuáles son los roles y responsabilidades de las partes, ¿ya? Y eso, cuando uno los busca, ¿ya? Busca en la misma página de estos proveedores, aparecen cuáles son los roles y responsabilidades. Entonces, si los tienes bien delineados, demarcados, ya puedes saber hasta dónde llegan ellos, hasta dónde llegas tú, y en ese saber hasta dónde llegas tú tienes que mitigar esas brechas que tienes. Y también no ser tan inocente en pensar que por ser Microsoft, por ser AWS, están cumpliendo. También tú tienes que exigir certificaciones, tienes que exigir ciertos resguardos que te van a permitir el estar seguro que tu información está protegida. Difícil que tú puedas mandar a auditar a estas empresas, pero sí ellos te deberán contestar con cuáles certificaciones tienen y con qué y a qué cumplimientos se adhieren. Y muy importante eso, por ejemplo, Claro. cuando se pide hacer pruebas de la infraestructura crítica, si parte de esa infraestructura crítica está en un proveedor en la nube, más que pedirle que hagan una prueba, seguro que ellos la hacen. O sea, cuando hay una Sí, certificación, hay certificaciones que incluyen eso y están descritas en los párrafos de cumplimiento de sus certificados, y de eso te apañas. O sea, no se claro, le pide, entonces la respuesta es, ¿se hacen pruebas? Sí, la hace el proveedor y aquí está el certificado que lo acredita. exactamente. Muy importante esa relación, esa triangulación. Marcos, Sí. ¿algo que Claro. comentar? Sí, no, hay importante también el desde el inicio. O sea, si vamos a contratar a un proveedor, tiene que pasar por un filtro, tiene que tener las competencias, las certificaciones que se exigen muchas veces en las licitaciones. Entonces, creo que parte por ahí el llegar a un proveedor que te dé tranquilidad en ese aspecto, que tiene buenas prácticas, que tiene certificaciones, que tiene todo lo necesario para poder implementar a futuro una integración, y que esta integración cumpla tanto lo que nos exige a nosotros el estándar del CIP, por ejemplo, como la ISO 27001. Entonces creo que es fundamental partir por ese lado. Y por otro lado también, bueno, está el tema ya la integración propiamente tal, que la tienes que hacer de buena manera con toda la seguridad que tiene que haber para poder interconectarte a una red cloud, en este caso, no exponiendo obviamente la red industrial. Sabemos que internamente en la red tenemos segmentaciones, tenemos controles de acceso en esos ámbitos. Entonces creo que todo eso ayuda finalmente a tener una integración con un proveedor mucho más controlada, mucho más robusta, y con un modelo de acceso controlado y tasable, ¿ya? Entonces creo que eso es fundamental. Sí, perfecto. Muchas gracias. Esperamos haber respondido. Felipe. Sí, una última relacionada justo en lo que acaba de decir Marco, pero va un poco dirigida a Fernando. En un momento discutieron sobre la cadena de suministro, y aquí pensando en los proveedores, Fernando comentó que ellos están usando las 9 medidas del ANSI. Entonces la pregunta de Gonzalo Rojas es si es que ustedes adoptan algún estándar para evaluar la madurez de ciberseguridad de los terceros, y si es que lo adoptan, ¿cuál sería? Sí, una buena pregunta. Nosotros partimos con las 9 medidas higiénicas de ciberseguridad que se las copiamos a Álvaro con el permiso, ¿ya? Del coordinador, ¿ya?
pero creemos que creemos y estábamos convencidos que debíamos madurar. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en cómo vamos a evaluar a esta cadena de suministro. Y les conversé que nosotros estamos haciendo una evaluación, un triage. Entonces, nosotros estamos incorporando un marco normativo, un framework de trabajo, ya basado en la 27001, pero incorporando algunos aspectos de NIS que van a ser muy reducidos para empresas de impacto bajo. Para impacto medio vamos a incorporar mayor cantidad de controles que basados en estas mismas estándares, ya, y a la de impacto alto ya le vamos a aplicar no todas las 93 controles que tiene la ISO, pero sí unos 30, 45 controles, creo que son 40 controles los que les vamos a incorporar, ya para que de alguna manera nos den garantía que están haciendo bien las cosas y están realizando lo que una empresa de operación vital necesita trabajar una empresa proveedora como la que queremos contratar. Entonces, hay que basarse, hay que establecer un marco normativo, hay que repensar eso. O sea, lo que les puedo plantear es que tienen que generar un marco de adhesión a esta cadena de suministro. Obviamente, establecerle un ISO 27001 es muy grande, muy amplio, pero sí lo pueden reducir. Con una consultoría lo pueden hacer. Sí, lo otro importante en la pregunta también venía, ¿qué nivel de madurez o qué modelo de niveles de madurez? O sea, porque uno puede responder en binario, a mí me ha tocado responder como proveedor a muchos clientes sí o no, está o no está, pero otros tienen un desarrollo un poco más amplio y se Claro, responde normalmente en 6 niveles, del nivel 0 de inexistencia a un nivel 5 tal cual. de resiliencia u optimización. ¿Cuál están usando ustedes ahí o cuál El, recomiendas? el- el de 0 a 5. 0,5. 0 a 5 0,5. como CMMM y esas cosas. ¿Y tú, Marcos? Sí. También CMM es como base de 0 a A 5. 5, considerando el 5 como lo ideal y algo quizá inalcanzable en algún momento, pero Claro, pero al menos sí el 4. El sabiendo 4, el el 4 4 normalmente ya el que se pide de claro, certificación, que de es gestión de certificación, mejora claro. continua. Claro, el 5 ya es en el tiempo, ¿no? Años. Oye, bueno, ya vamos terminando, atendemos las consultas. Gracias, Felipe, por esa gestión. Quedamos abiertos también a lo que se necesite y más adelante ahí le vamos a dejar el correo para los que requieran consultar y también para hacerles llegar la presentación a los que requieran. Un resumen de lecciones desde la experiencia de este seminario, de lo escuchado, de lo que preguntan. Fernando. Bueno, el gremio eléctrico en sí, de distribución, me toca estar en todos los gremios, tengo esa suerte, ¿ya? Yo creo que es un gremio muy colaborativo y muchas veces se dice que en ciberseguridad no se compite, se colabora, ¿ya? Y esa es la experiencia que yo les podría dejar a ustedes, que con Marco ya hemos estado en muchos foros, hemos estado semanalmente, existe un grupo donde nos estamos juntando, muchas veces algunos pueden, otros no pueden, pero sí es muy beneficioso el estar al día, el compartir experiencias, obviamente no transferir datos que puedan ser confidenciales o revelar datos que puedan ser confidenciales para cada negocio, pero sí el compartir experiencias, el cómo lo estamos haciendo, el cómo hacemos más robusto nuestro sistema en general. Esa es una gran diferencia que tiene NERSIP, que es un sistema holístico, una sistemática que protege el sistema eléctrico nacional, versus 27001 que te protege a ti en los riesgos de tu empresa. NERSIP es mucho más amplio y así lo tomamos nosotros como sector y por eso compartimos y nos colaboramos entre todos. Muchas gracias Fernando y también gracias por la disposición permanente a colaborar en estos temas. Así que excelente colaboración. Marcos, tu despedida. Sí, sí, concuerdo ahí con Fernando. Creo que la colaboración ha sido fundamental en el sector para poder sacar adelante estas normativas que llegaron para quedarse. O sea, no las tenemos que tener al lado, sino que simplemente tenerlos como una base para poder mejorar en el ámbito de energía en todas las empresas. Así que concuerdo ahí con Fernando. Estamos en unos grupos ahí para poder compartir experiencia, para poder saber cómo nos va, cómo han hecho ciertas cosas. Creo que es importante ese tema de compartir, colaborar. Y acá finalmente 3 cosas, yo creo que
finalmente buscar el cumplimiento por el beneficio del control y no por el mero check. Creo que eso es importante a considerar. La importancia finalmente es la esencia del control. Creo que eso también es algo que debemos considerar, no cumplir por cumplir, sino que realmente saber para qué me sirve como compañía. Por otro lado está también la ciberseguridad, es continuidad del negocio, hay que verlo por ese lado. ¿No? La ciberseguridad no es un tema técnico y que me sirve para X momentos, sino que es finalmente para la continuidad del negocio. Y por otro lado también la convergencia ITOT ya no es opcional. O sea, y acá yo creo que no solo tiene que pasar por lo tecnológico, sino que también debe ser un cambio cultural en las personas. Creo que finalmente lo que hablábamos, la convergencia humana, creo que eso es importante para poder finalmente instaurar todas estas normativas que tenemos en el radar. Así que creo que es importante también el cambio cultural en las compañías que le tomen el peso a estos temas que llegaron para quedarse y que tenemos que considerarlos, porque si no, nos vamos a quedar atrás. Ok, bueno, a todos, muchas gracias por la por la participación, a ustedes muchachos por la colaboración, la disposición de siempre. Les voy a dejar, estaba dejando ahí, estaba mal escrito a todo esto el, el correo, ¿ah? Así que se los estoy corrigiendo, se los comparto si los quieren anotar para que puedan contactarnos si lo necesitan. Estamos disponibles para aclaraciones, para incluso, como decía por ahí Fernando, hagamos más seminarios, hagamos más participación y colaboración. Ahí sí está escrito bien el correo. Ya. Les pediría a los que estén interesados en la PPT, escriban a ese correo o si tienen otras necesidades o de evaluación también de lo que tengan hoy en día como estado inicial o conversación al respecto. Siempre conversar, colaborar en estos temas es re importante. Así que con esta nos estamos despidiendo. Agradecer a Marco, a Fernando, a Felipe, al equipo que trabajó para coordinar este evento y a cada uno de los participantes que tengan buen retorno a casa, una buena desconexión y una buena conexión a las siguientes reuniones, trabajo, vida, etcétera. Así que muchas gracias por participar. Gracias, Marco. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias a Gracias a ustedes. todos, que Muchas estén bien. gracias. Un abrazo, Gracias. Marco. Chao, chao. Un abrazo, Fernando. Saludos a todos. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Saludos, gracias.